Échale un vistazo a esto. Aquí, en la esquina sureste del mar Caspio, pegada a las costas de Turkmenistán, hay una franja de tierra larga, delgada y curiosa que a primera vista parece absolutamente nada. Desde lejos es solo una barra de arena aburrida, con algo de vegetación seca encima. El tipo de lugar que pasas por alto en 2 segundos cuando estás navegando en Google Maps. Pero si te acercas un poco más en las imágenes satelitales, empiezas a ver cosas que no deberían estar ahí. Esqueletos de edificios, 2 helipads, estructuras geométricas extrañas en la orilla, antenas de radio, un faro en la punta sur, y en el extremo norte, ruinas que nadie ha explicado oficialmente del todo. Cuando vi todo eso supe que había una historia ahí, así que me fui por el agujero de conejo como siempre, a buscar todo lo que existe sobre este lugar. Y les aviso desde ahorita, las fuentes eran escasas, la mayoría en ruso y en turcomano, una mezcla de registros de expediciones de hace siglos, archivos fotográficos olvidados y sitios web gubernamentales que nadie visita. Tuve que armar la historia yo mismo de pedazos dispersos, pero lo que encontré vale completamente la pena. Hoy vamos a conocer la historia completa de la isla Oguryali, una isla que fue guarida de piratas, colonia de leprosos, experimento soviético de conservación y que tiene estructuras misteriosas que hasta hoy nadie ha podido explicar del todo, y una isla que Rusia intentó conquistar, utilizar y controlar durante siglos, y a la que al final simplemente abandonó, cargando Google Earth. El mar Caspio es el cuerpo de agua interior más grande del mundo. Básicamente es el lago más gigante del planeta, aunque técnicamente lo llamen mar por su tamaño y su agua salada. Sus costas tocan 5 países: Rusia al norte, Azerbaiyán al noroeste, Kazajistán al noreste, Turkmenistán al sureste e Irán al sur. La isla Oguryali está en la esquina sureste, a unos 13 kilómetros de la costa de Turkmenistán y a unos 30 kilómetros de cualquier cosa que tenga nombre en el mapa. Mide unos 42 kilómetros de largo y apenas unos pocos kilómetros de ancho. Es básicamente el Chile de los bancos de arena. Busco en Google Maps y hay prácticamente nada. Ningún marcador importante, ningún label oficial. Pero si te fijas bien aparecen algunas cosas raras. Hay una zona marcada como área de senderismo llamada Sally Style, con una barra de horarios de mayor afluencia, lo cual no tiene ningún sentido en un lugar deshabitado en medio del Caspio. Hay algo llamado Alma Bay, con un bote moviéndose en las imágenes pero sin ningún resultado cuando lo buscas en Google. Hay un edificio marcado en persa, que se traduce como Fábrica Wehrmacht, obviamente falso. Y hay un lago verde llamado Miracle Lake, que tampoco aparece en ningún buscador. Las reseñas de la isla en Google Maps son igual de raras. Hay una en turco que parece bastante ominosa, y otra que menciona una visita con la abuela, lo cual es difícil de imaginar dado el lugar. Yandex Maps, que es más usado en los países del antiguo bloque soviético, tampoco tiene más información. Apple Maps igual. Mapkarta, que casi siempre tiene algo extra que los otros mapas no tienen, tampoco. Lo que sí podemos ver claramente en las imágenes satelitales son las estructuras. En el extremo norte hay edificios destruidos y en ruinas. Más al sur hay estructuras geométricas extrañas en la orilla del agua. Luego hay un edificio intacto, con 2 helipads y rastros de vehículos alrededor. Hacia el sur hay un mástil o antena roja, y en la punta sur hay un conjunto de edificios junto a un faro. La vista histórica de Google Earth muestra algo interesante. La forma de la isla ha cambiado con el tiempo, especialmente el extremo norte, que claramente fue erosionado por las olas en algún momento. Y como bonus para este episodio, encontré unas estructuras extrañas en medio del mar, a unos 40 kilómetros al norte de la isla. También vamos a descubrir qué son antes de terminar el video. Y si este es el tipo de contenido que te gusta, suscríbete al canal, porque esto es exactamente lo que hacemos aquí cada video. Siempre que veo estos bancos de arena me pregunto cuánto tiempo llevan ahí. Parecen tan frágiles, tan fáciles de barrer por las corrientes submarinas,
que siempre me sorprende descubrir que llevan siglos en el mismo lugar. Quería encontrar la primera vez que la isla Ogur Jali aparece en registros históricos para saber cuánto tiempo lleva existiendo realmente. Si lleva mucho tiempo ahí, probablemente fue conocida por cualquier tribu humana que viviera cerca, posiblemente miles de años antes de que alguien lo escribiera. No está absurdamente lejos de la costa de Turkmenistán, así que cualquier grupo humano capaz de construir algún tipo de embarcación podría haberla encontrado y usado. Incluso los griegos en el siglo IV a.C. ya sabían del mar Caspio y sabían que era un mar cerrado, gracias a Heródoto, quien lo describió en sus historias. Pero Heródoto no menciona ninguna isla dentro de él. Antes de meternos de lleno en la historia, vale la pena parar un momento en Wikipedia, que para este caso está sorprendentemente vacío. El artículo en inglés dice que es la isla más grande de Turkmenistán y del mar Caspio, que está hecha de dunas de arena y arbustos, y confirma que el extremo norte fue destruido por las olas. Hay un mapa del siglo XIX que vamos a ver más adelante. Menciona algo sobre la historia de la isla, pero sin mucho detalle, así que tuve que armar todo yo mismo desde otras fuentes. La Wikipedia ucraniana nos da la primera pista real, mencionando que la isla existe desde el año 1221, aunque sin citar ninguna fuente. Lo que sí parece relacionado es la historia de Muhammad II, uno de los líderes del imperio juarismo, quien según los registros murió de pleuresía en una isla del mar Caspio, a principios del siglo XIII. Hay un manuscrito ilustrado del siglo XV que muestra su muerte, claramente en una franja de tierra delgada, con un árbol y algunos arbustos. Podría ser Ogur Jali, claro, pero también podría ser cualquier otro banco de arena del Caspio, incluso uno que ya no existe. La Wikipedia rusa nos da otra pista. Fuentes rusas dicen que la isla era conocida desde 1392 como asentamiento de una tribu, y que su nombre viene de la tribu turcomana, llamada precisamente Ogur Jali. Hay una teoría de que esta tribu se formó de fugitivos turcomanos y nómadas, que se dedicaban a la piratería marítima en el Caspio. La palabra Ogur Jali, según estas fuentes, significa ladrón. Nada de esto es evidencia directa de que la isla existía en esa época. Incluso si existía, el nivel del mar Caspio ha subido y bajado a lo largo de la historia, así que Ogur Jali pudo haber cambiado de forma completamente, o incluso haber desaparecido y reaparecido. Son nuestras primeras pistas para trabajar, algo en qué pensar antes de llegar a las historias más jugosas. En el siglo XVI, empezamos a acercarnos un poco más a registros escritos sobre Ogur Jali. En esa época, había un viajero y comerciante inglés muy conocido, llamado Anthony Jenkinson, quien de hecho se convirtió en el primer embajador inglés en Rusia. Viajó por allá y por Asia Central muchas veces, y dejó algunos de los primeros relatos europeos detallados del mar Caspio en su expedición de 1558. Algunas de sus historias del Caspio fueron recopiladas en un libro llamado The Principal Navigations, Voyages, Traffics and Discoveries of the English Nation, por un escritor llamado Richard Hakluyt. Jenkinson describe llegar a una franja de arena con dos islas visibles desde el mar en su lado sureste, pero luego describe que se inclinaba hacia el noreste y formaba una bahía que desembocaba en el río Shem, y ese río está en el noreste del Caspio, no en el sureste. Así que Anthony Jenkinson no estaba cerca de Ogur Jali. Sus mapas de Rusia ayudaron a crear el Theatrum Orbis Terrarum de Ortelio, uno de los atlas más importantes del siglo XVI. En esos mapas puedes ver el mar Caspio, pero sin ninguna isla dentro. Aunque no vio Ogur Jali, vale la pena leer sobre sus viajes. Era un pionero europeo fascinante de esa región con historias increíbles. Su tumba ya no está marcada, pero supuestamente está enterrado en la iglesia de la Santa Trinidad, en Teig, Rutland, más de medio siglo después de la época de Jenkinson. En 1627, se publicó un libro llamado Niga Bolshomu Cherteshu, que vendría a ser algo como el gran libro de dibujos, básicamente una descripción detallada de los mapas del reino de Moscú.
de los siglos XVI y XVII. El zar Iván Vasilievich lo mandó a hacer porque los mapas que usaban se estaban deteriorando y quería preservarlos. El libro no dice mucho sobre el mar Caspio ni sus islas, pero salió poco antes de que comenzaran las grandes expediciones rusas al Caspio. Para entender por qué Rusia estaba tan interesada en el Caspio, hay que entender el contexto. Llegar de Rusia a India en esa época era extremadamente difícil. No había rutas buenas ni seguras porque había guerras, bandidos y geografía complicada en el camino. Los rusos querían saber si había mejores rutas fluviales por esa zona, o incluso si podían desviar algunos ríos para crear una ruta hacia India. Y también corrían rumores de un mítico río de oro en esa región, así que, como es de imaginarse, querían ir a encontrarlo. Décadas después de que se publicó el libro, en 1699, el zar Pedro el Grande ordenó una gran expedición al mar Caspio, liderada por un hombre llamado Eberhard Meyer. De esa expedición hicieron un mapa, pero no hay mucho detalle disponible en línea sobre él, y nunca fue publicado. También se enfocó más en el norte del Caspio, así que nunca sabremos si vieron Ogurjali, igual que con Anthony Jenkinson, todavía sin mención de nuestro curioso banco de arena, pero nos estamos acercando. El zar Pedro el Grande ordenó otra expedición al Caspio en 1714, esta vez liderada por un hombre llamado Alexander Bekovich Cherkassky. Su misión era trazar un nuevo mapa de la costa este del Caspio y encontrar exactamente dónde estaba el estuario del río Amudaria. Lo hizo, lo mapeó y le dieron una gran promoción al rango de capitán de la guardia como recompensa. Por su éxito, Pedro el Grande le dio un enorme ejército con soldados, especialistas y barcos, junto con órdenes de cumplir varios objetivos estratégicos: establecer posiciones fortificadas en las costas este, investigar las rutas fluviales hacia India, ver si el Amudaria podía ser desviado y persuadir al Kanato de Giva para que se aliara con Rusia. En 1717, él y unos 3.000 hombres avanzaron por Atirao en Kazajistán y eventualmente llegaron al lago Ay-Bujir en Turkmenistán, pero ahí se encontraron con un enorme ejército givano que terminó matando a Alexander y a muchos de sus hombres. Parece que los de Giva no tenían muchas ganas de ser amigos de los rusos. El mapa que hizo se perdió con el tiempo, y no hay ningún registro de que mencionara ningún banco de arena, y mucho menos la isla Ogurjali. Pero nos estamos acercando cada vez más porque hubo otra expedición al Caspio después de esa, y esta vez su mapa sí sobrevivió. A principios del siglo XVIII, mientras Eberhard Meyer y Alexander Bekovich Cherkassky estaban mapeando el Caspio, había una guerra en 1703, en el río Neva. Había un navegante holandés en el bergantín sueco Astrid, llamado Carl van Verden, y durante la guerra fue herido y capturado por los rusos. Pedro el Grande pidió personalmente que lo cuidaran y lo llevaran de vuelta a la salud, y luego lo convenció de unirse al ejército ruso. Las fuentes que leí no dicen exactamente por qué, pero probablemente era un navegante y cartógrafo muy hábil, exactamente lo que Pedro el Grande necesitaba. En 1719, después de que mataron a Alexander Bekovich Cherkassky, Carl van Verden recibió la tarea de mapear el Caspio con mucho más detalle, junto con un hidrógrafo llamado Fyodor Soimonov. Les dijeron que solo iban con propósitos comerciales. Los rusos probablemente no querían que nadie llegara antes que ellos a esa tan buscada ruta fluvial hacia India, o al mítico río de oro. Carl y Fyodor regresaron en 1720 con resultados y un mapa. Hay varias versiones de ese mapa, pero todas muestran la isla Ogurjali. Esta es nuestra primera evidencia escrita, y finalmente prueba que la isla ha existido desde al menos 1719, por más de 300 años. Pero el mapa no habla de lo que estaba pasando en la isla en ese momento, así que quería saber más sobre eso. Una fuente dice que en 1744 los turcomanos de la zona le pidieron a Rusia que construyera una fortaleza en la isla para comerciar y para ser aceptados como ciudadanos rusos. Mandaron funcionarios a investigarlo, pero se los negaron. No dice por qué exactamente, pero investigando llegué a esta conclusión.
Todos los artículos de Wikipedia sobre la isla Ogurgali mencionan que en esa época la isla era usada por piratas, llamados Alaman o Alman, quienes emboscaban y saqueaban caravanas mercantiles para robar mercancía y capturar esclavos. Los comerciantes probablemente tenían miedo de ir ahí, así que los turcomanos tendrían dificultades para vender cualquier cosa. Los turcomanos también tenían a los persas encima. El dominio ruso les daría algo de poder de negociación. Básicamente podían amenazar a persas y piratas, diciendo que si se metían con ellos, llamarían a los rusos para que se encargaran del asunto. Rusia, a pesar de decir que no, sí estaba interesada en la isla porque su propia gente estaba siendo capturada como esclava ahí y sus propias caravanas estaban siendo saqueadas. Incluso si encontraban una ruta fluvial hacia India, por esa zona, sería difícil convencer a alguien de usarla con esos piratas rondando. Sin embargo, supuestamente pensaban que los turcomanos del Caspio eran pocos, desorganizados y desobedientes. No confiaban en ellos. La isla era arenosa, árida, sin agua dulce ni madera para construir. Una fortaleza hubiera sido cara y solo de uso temporal. Además hubiera molestado a persas y otomanos, y probablemente no querían meterse en problemas. Los turcomanos del Caspio le pidieron a Rusia de nuevo en 1767 y recibieron el mismo no por las mismas razones. Eventualmente, los rusos sí decidieron hacer algo al respecto. En 1781, enviaron a un hombre llamado Conde Marko Voinovich con varios barcos para encontrar un buen lugar donde establecer un puesto militar en el sureste del Caspio, para proteger finalmente el comercio marítimo ruso y como punto estratégico para cualquier futura ruta comercial hacia India. Fue desde Astracán hasta la bahía de Astrabat, en el sureste del Caspio, y sí consideró a la isla Ogurgali como candidata. Pero cuando llegó ahí, quedó convencido de que no valía la pena, porque era demasiado arenosa y árida. La descartó, y en cambio fue a la bahía de Gorgan, en el actual Irán, para establecer ahí la fortificación. Los líderes de la zona recibieron bien a los rusos al principio, pero pronto empezaron a ponerse nerviosos con la fortaleza que estaban construyendo. Persas y turcomanos no habían podido convivir durante siglos, así que probablemente desconfiaban de los rusos haciéndose aliados de los turcomanos. Y no hay que olvidar que los piratas turcomanos de Ogurgali habían sido un dolor de cabeza enorme para Persia durante años, saqueando sus barcos y tomando esclavos. Voinovich y su tripulación fueron engañados para alejarse de la fortificación, capturados, y les dijeron que desmontaran todo lo que habían construido. Los líderes de la zona persa querían renegociar, pero Voinovich dijo que necesitaba volver a Rusia para discutir sus términos, y eventualmente lo dejaron ir. Regresó a Rusia en 1782, desconfiando completamente de los persas que lo habían traicionado. En ese punto parece que Rusia abandonó la idea de controlar el sureste del Caspio y se enfocó más en la parte norte, y así la isla Ogurgali siguió siendo un punto caliente de piratería y esclavitud. A pesar de todo lo que había pasado, los rusos no se fueron con la cola entre las patas. Se pusieron ocupados con una guerra de 1804 a 1813 contra la Persia Qajar, que los rusos terminaron ganando. Se firmó el Tratado de Gulistán para traer la paz, y parte de sus términos eran que Persia ya no podía mantener barcos de guerra en el Caspio, ni navegar en él. El mar quedó efectivamente libre para Rusia. Finalmente podían volver a buscar rutas hacia India, establecer lazos con los turcomanos y cumplir la idea de Pedro el Grande de un siglo atrás. Organizaron otra expedición al Caspio en 1819, liderada por Nikolai Muraviov, esperando un mejor resultado que la vez anterior. Hablaba lenguas túrquicas y tenía experiencia de primera mano con negociaciones difíciles en Asia, sin que le cortaran la cabeza. Sus órdenes eran hacer contacto amistoso con los turcomanos del Caspio y explorar toda la costa sureste para encontrar un buen lugar donde establecer un puesto comercial ruso seguro. Muraviov no desembarcó en la isla Ogurgali, pero sí pasó por ella. En verano estaba vacía excepto por ovejas pastando, y en invierno
Algunas familias turcomanas se mudaban ahí con sus rebaños y usaban el hielo del mar como agua potable. En el extremo norte, vio un extraño monumento hecho de 4 árboles altos atados entre sí. Se reunió con las tribus turcomanas y luego se fue tierra adentro en caravana de camellos, tratando de mezclarse con sus guías turcomanos para no ser detectado ni tener problemas. Volvió a Rusia y recomendó construir el puesto comercial en la bahía de Krasnovodsk en vez de en la isla Ogurjali. Ya la estaban descartando un poco. En la década de 1830 enviaron otra expedición al Caspio, liderada por el naturalista ruso Grigori Karelin, básicamente terminando el trabajo de Muraviov. Navegó por la costa turcomana y realmente desembarcó en la isla Ogurjali en mayo de 1836. La describió igual que Muraviov, mayormente deshabitada, algunas familias turcomanas viviendo ahí en invierno, bajo un jefe local. En primavera, plantaban sandías, melones y pepinos antes de dejar ahí a sus caballos, cabras y ovejas a pastar por 8 meses. Dijo que estaba cubierta de buenos arbustos para leña, tenía buenos pastos y buenos puntos de desembarco para barcos. En general vio potencial para la agricultura, pero como todos los que vinieron antes que él, confirmó que estaba demasiado aislada para ser una base y con recursos muy limitados. Y así, después de décadas de intentos, expediciones, negociaciones fracasadas y una guerra, Rusia simplemente dejó de intentarlo con la isla Ogurjali. La isla que nadie pudo conquistar ni utilizar de forma permanente, siguió siendo lo que siempre había sido, un banco de arena remoto en medio del Caspio. Pero la historia de la isla no terminó ahí. En la segunda mitad del siglo XIX, encontraron otro uso para ella, y este es, probablemente, el capítulo más oscuro de toda esta historia. Construyeron una colonia de leprosos en el extremo norte de la isla. La lepra es una enfermedad bacteriana infecciosa que provoca heridas e incluso desfiguramiento graves si no se trata. Es fácil entender por qué la gente le tenía tanto miedo y por qué la solución de la época era aislar a los enfermos lo más lejos posible de cualquier ciudad o pueblo. Y qué mejor lugar que una isla remota, en medio del Caspio, donde nadie quería estar de todas formas. Construyeron un pequeño campamento de cuarentena, con casas básicas en el extremo norte. De cualquier manera, las olas eventualmente chuparon el extremo norte y destruyeron el asentamiento. Esas ruinas que se ven en Google Earth son los restos de esa antigua colonia. Encontré a un fotógrafo llamado Alexei56 que la visitó en los años 80 y tomó fotos. Encontró pertenencias personales dispersas en la arena, ropa, utensilios, objetos cotidianos, cosas que la gente no dejaría voluntariamente si tuviera la opción de llevárselas. Y por un tiempo, supuestamente hubo un último habitante viviendo solo en la isla después de todo eso, un anciano ermitaño llamado Kerim Aga. Sobrevivía a base de pescar y de suministros ocasionales que llegaban en helicóptero desde el continente. Nadie sabe si eventualmente dejó la isla o cuándo murió exactamente. Las fotos de Alexei56 son las únicas fuentes de primera mano que pude encontrar sobre él. Solo existió, vivió ahí y en algún momento dejó de estar. Sin más registro que eso, y aquí llegamos a la primera teoría de este video. Porque la pregunta de qué pasó exactamente con los leprosos de Ogurjali nunca ha sido respondida oficialmente por ninguna fuente. Hay 2 posibilidades. La primera es que los evacuaron en algún momento, antes de que las olas destruyeran el asentamiento. En ese caso, debería haber registros de esa evacuación en algún archivo del gobierno imperial ruso de finales del siglo XIX. Registros médicos, registros de transporte, algo, pero nadie los ha encontrado ni publicado hasta hoy. La segunda es que simplemente los dejaron ahí, que en algún momento el gobierno imperial ruso decidió que evacuar una colonia de leprosos en una isla remota del Caspio era demasiado caro, demasiado peligroso, o simplemente no valía la pena, y que los leprosos murieron ahí, uno por uno, hasta que no quedó nadie. Las fotos de Alexei56
apuntan fuertemente hacia la segunda opción. Pertenencias personales dispersas en la arena décadas después sugieren que nadie se llevó nada, porque nadie tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero no podemos estar completamente seguros. Lo que sí sabemos es que las olas destruyeron las estructuras antes de que nadie pudiera documentar bien qué pasó, y que hoy, más de un siglo después, la pregunta sigue sin respuesta oficial. Cuéntame en los comentarios qué crees que pasó, y de paso, dime desde qué parte del mundo nos estás viendo. Como prometí, voy a decirles qué son esas estructuras extrañas en medio del mar, a unos 40 kilómetros al norte de la isla. Esta fue mucho más fácil de resolver. Son plataformas de perforación de petróleo y gas, parte del área de contrato de Chelequen. Hay artículos sobre la perforación de petróleo y gas en el este del Caspio, frente a Turkmenistán, y las fotos de esas plataformas tienen más o menos la misma forma y tamaño que lo que vemos en el satélite. Sobre el nombre de la isla, he estado llamándola Isla Ogurgali. En turcomano es Ogurgali Adasi. Wikipedia la lista en inglés como Ogurja Ada. En turcomano, Ogurja es el nombre de la tribu pirata de la isla. Le agregan la terminación LI al final, parecido a como en inglés agregan ish, así que Ogurgali vendría a ser algo como Ogurja Ish. Ada es isla en turcomano, y la terminación SI es como decir su isla en español. Parece que cuando quisieron crear un nombre en inglés, simplemente quitaron toda la gramática turcomana y se quedaron con Ogurja Ada. Algunos la llaman Ogurshinsky Island, porque en ruso es Ogurshinsky Ostrov. Le pusieron ese nombre porque Ogurja suena un poco como Ogurets, que es pepino en ruso, y la isla también tiene algo de forma de pepino. Es solo una coincidencia, aunque divertida. Hay unas 65 especies de plantas en la isla Ogurgali. Las más comunes son el astragalus, la correhuela, los juncos y el tamarisco. Se han registrado 120 especies de aves. Cientos de ellas migran ahí desde Rusia y Kazajistán para el invierno. Fochas, patos de cabeza roja y pico rojo, cisnes y flamencos son comunes en las aguas poco profundas. Las focas del Caspio también viven ahí, una de las dos únicas especies de focas de agua dulce del mundo y la más pequeña. Las focas adultas del Caspio miden unos 1,5 metros de largo. Y con eso terminamos la historia completa de la isla Ogurgali. Honestamente, cuando la vi por primera vez en el satélite, pensé que iba a ser un video corto y rápido. Resultó que tardé bastante en armar todo desde fuentes dispersas en ruso y turcomano, pero valió completamente la pena. De guarida de piratas a colonia de leprosos barrida por las olas, de experimento soviético de conservación a santuario tranquilo, lleno de 2000 gacelas salvajes y aves migratorias, y con un edificio misterioso que nadie ha podido explicar del todo todavía. Justo eso demuestra que incluso los lugares más aburridos y olvidados en Google Earth pueden tener historias completamente inesperadas escondidas detrás de ellos. Gracias por explorar tierra incógnita conmigo. Si sabes algo sobre la isla Ogurgali que no mencioné, si encontraste fuentes que contradicen algo de lo que dije, si tienes alguna teoría sobre qué es ese edificio misterioso con los helipads, o si simplemente quieres contarme desde qué parte del mundo nos estás viendo, déjalo en los comentarios. Y si hay algún rincón raro del planeta que quieres que investigue, una isla, una ciudad abandonada, una frontera extraña, también lo anoto para el siguiente video. Nos vemos allá.